Muy buenas tardes. ¿Cómo le? Como decíamos Ah, recién, les damos la bienvenida en esta tarde de viernes al Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy nos reunimos cerrando este mes de agosto con una actividad, una presentación del LEM. Esta actividad fue propuesta, ideada y llevada adelante por Susana Violante, quien invitó al doctor Juan Carlos Salvi y bueno, forma parte, como les decíamos, del seminario permanente del LEM, que está coordinado y dirigido también por Carolina Durán. Les doy la palabra a Susana y a Carolina para entonces presentar al doctor Albi, a quien le agradecemos sinceramente que haya dispuesto esta tarde de viernes en Bueno, vez gracias a de usted. optar por descansar ya a esta hora y darnos el privilegio de poder escucharlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A ustedes, por favor, gracias. muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todas las personas aquí presentes. Y ciertamente cuando me entero de una conferencia que había impartido el doctor Juan Carlos Albi, un entrañable amigo y colega, sobre las seguidoras de Jesús en los escritos canónicos y apócrifos, lo converso con Carolina y ahí surge la idea de hacer este encuentro de forma conjunta entre el grupo de hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín y el grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, esperamos que sea de su interés, descontamos que sí, y le damos la bienvenida a Juan Carlos y le dejo a Carolina la presentación oficial. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bueno, muy bien. Yo voy a comentar un poco algunos antecedentes del doctor Albi, que igual de todas maneras lo tienen en circulación en la difusión. Juan Carlos Albi vive en Santa Fe, capital, es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Santa Fe, es doctor en Filosofía por esa misma universidad, es bioquímico también por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Administración en Salud por la Escuela Superior de Sanidad Dr. Ramón Carrizo de la Universidad Nacional del Litoral. Y también ha realizado un postdoctorado en Filosofía en la modalidad Proyecto de Investigación por la Universidad Nacional de Rosario. Voy a mencionar algunos de los libros que ha publicado: La medicina filosófica del cristianismo antiguo, en el año 2015, Tiempo y acontecimiento en la antropología de Ireneo de León, en el año 2016, que es una edición corregida y aumentada, junto con Marcela Coria, Tertuliano contra Hermógenes, es una introducción, traducción y notas. También ha trabajado como compilador de libros junto con otros colegas como la doctora Siner y Juan Bautista García Bazán. En el caso del libro Tecnosis Napocrifon, el conocimiento oculto, que es un homenaje al doctor Francisco García Bazán. Bueno, es profesor titulado ordinario de Filosofía Medieval y Renacentista en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, profesor adjunto de Antropología de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor titular de Historia de la Filosofía Antigua e Historia de la Filosofía Medieval de la Universidad Católica de Misiones, profesor adjunto a cargo de Historia y Filosofía Medieval y del Renacimiento en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, presidente del Consejo de Investigación en la Universidad de Santa Fe, miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, de la Sociedad Internacional de Literatura Bíblica, bueno, y es evaluador de distintos proyectos de investigación. Podríamos decir muchas cosas más de la trayectoria de Juan Carlos Albi, pero bueno, con esto les damos una orientación de su gran recorrido vinculado a los temas de los que vamos a
hablar hoy. De lo que vamos a escuchar. Vamos a hacer así, escuchamos la conferencia y luego tenemos un espacio para comentarios, preguntas, aclaraciones o de diálogo mejor, en el mejor sentido, un espacio de diálogo. Bueno, muy bien, Juan Carlos, cuando Bueno, quieras empezar, te escuchamos. bueno, muchísimas gracias, Carolina, por la generosísima presentación. Quiero agradecer muy especialmente al grupo de hermenéutica de la Universidad de San Martín, también al grupo GIEM de filosofía, de investigación en filosofía, a través de mi querida amiga y colega Susana Violante, que fue la que me extendió la invitación, también a la directora de GIEM, la doctora Gisela Coronada, al doctor Gerardo Rodríguez, director del Centro de Investigación de Estudios Europeos, que forma parte del GIEM también. Estoy muy contento de estar acá. Eh, Nunca había hablado para la Universidad Nacional de San Martín, para GIEM sí, con las entrevistas, con la entrevista de Susana, así que para mí es un honor que me hayan invitado. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema que es las discípulas de Jesús en los escritos canónicos y apócrifos. Con respecto al título, es necesario aclarar el campo semántico en el que vamos a utilizar los términos canónico y apócrifo, debido a que sus respectivos significados resultan muy elásticos. La palabra griega canón proviene del vocablo semítico kanna, kania, que es la que utilizaban el carpintero o el escribano para medir. El término se utilizó con dos acepciones. La primera, adoptada por la Iglesia antigua en el sentido de norma o regla. En la segunda mitad del siglo segundo comenzó a hablarse de canon de la verdad o canon de la fe para designar un conjunto de doctrinas consideradas ortodoxas. La segunda acepción fue desarrollada a partir del siglo tercero como la de catálogo, lista, relación, registro, con la cual se hace referencia a una nómina de libros sagrados y no a la regla o norma por la cual estos textos son considerados sagrados. Orígenes, en el comentario al Evangelio de Mateo, escrito en torno al año 244, utiliza el término canon para indicar un conjunto de escritos cristianos sagrados. Esta puede haber sido la primera mención que tenemos en la historia a la palabra canon en ese sentido, y ya en el siglo IV continuará utilizándose en el mismo sentido, que es el que vamos a utilizar en nuestro trabajo. Fíjense ustedes que en el Concilio de Nicea del 325, del cual se cumplen 1700 años este año, la palabra canon se refería a la lista oficial de clérigos pertenecientes a una iglesia, de donde proviene la palabra canónigo. Por su parte, el término apócrifo, que vemos aquí, el término apócrifo del griego apócripto significa escondido, oculto, y se utilizaba en la antigüedad para designar los libros que se destinaban al uso privado de los adeptos de una secta o religión de misterio, como lo eran entre los romanos los libros sibilinos y el Ius Pontificum. Más tarde, el significado se orientó al origen ambiguo o de autenticidad dudosa de ciertos libros a los que se consideró espurios por parte de los cristianos. De ahí que la noción de apócrifo esté ligada a la de canon, pues al quedar esta última definitivamente fijada a principios del siglo IV, se delimitó también el campo semántico de la palabra apócrifo. Eusebio de Cesarea distingue entre los libros del Nuevo Testamento que son unánimemente aceptados por la Iglesia o protocanónicos, los que son materia de discusión o deuterocanónicos, y los que son espurios, a los que llama notza, y a su vez subdivide a estos últimos, como ven aquí, en dos categorías. Por un lado, los que sin pertenecer al corpus neotestamentario son nombrados no obstante por los autores eclesiásticos y tienen un contenido ortodoxo, como es el caso de los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, la Carta de Bernabé, el Apocalipsis de Juan y el Evangelio de los Hebreos, entre otros. La segunda acepción se refiere a los que tienen un contenido herético
y pretenden reemplazar a los escritos canónicos, para lo cual recurren a los nombres de los apóstoles, por ejemplo, los evangelios, Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, de Matías, los Hechos de Juan, además de otros evangelios y hechos pseudoepigráficos. En el presente trabajo vamos a utilizar la expresión apócrifo en el sentido de acanonicidad, tal como se le entiende habitualmente, sin caer en los prejuicios ideológicos y anacrónicos incluso de los términos ortodoxia, heterodoxia e inspiración, que resultan totalmente intrascendentes para un intento de reconstrucción del cristianismo antiguo. Porque los términos ortodoxia y herejía son términos que tienen, digamos, una determinación institucional a partir de determinados supuestos, como de que existe una verdad previa y única de la cual se fueron desviando ciertas concepciones que se consideraron heréticas. Cuando en realidad, como lo ha demostrado Max Müller, en el año 1930, el gran iniciador de la ciencia de las religiones contemporáneas, es justamente al revés. Primero fue la diversidad y después fue la unidad. Por lo tanto, las categorías ortodoxia y herejía suelen resultar anacrónicas. Bien, vamos a ver entonces, ahora ya pasando al tema, aclarando el campo terminológico, pasamos al tema de las seguidoras de Jesús, en primer lugar en los evangelios llamados canónicos. El testimonio más directo y claro respecto de que Jesús era seguido en su anuncio del reino por un grupo de mujeres que lo asistían con sus propios patrimonios, lo ofrece Lucas en un pasaje que es considerado secundario por los investigadores y propio del estilo redaccional del tercer evangelista. Por lo tanto, no correspondería estrictamente al Jesús histórico, sino al pensamiento propio de la comunidad que estuvo detrás de la composición de este Evangelio. Dice así, me refiero al pasaje de Lucas 8, del 1 al 3. Y aconteció luego de esto que recorrió él una tras otras las ciudades y aldeas, predicando la buena nueva del reino de Dios. Y con él iban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y enfermedades. María, la llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, la mujer de Cuza, procurador de Herodes, y Susana y otras muchas, las cuales le servían con sus bienes. El carácter secundario de este texto obedece a que, con excepción de las menciones a Juana y a Susana, que parecen propias de la tradición de Lucas, su mayor parte provendría de la modificación de un texto cronológicamente anterior, que es el de Marcos 15, 40 al 41, que es el que ustedes ven aquí, el que está aquí debajo, que dice así. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaba también María Magdalena y María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, las cuales, cuando estaba él en Galilea, le seguían, fíjense el verbo acoluzzo, ecolutzum aquí, y le servían, diaconum, y entre otras muchas que habían subido a Jerusalén. Bueno, este último pasaje goza de una reputación de historicidad casi indiscutible, lo que permite establecer con firmeza que un grupo de mujeres seguía a Jesús durante su ministerio como predicador del reino. Llama la atención en ambos textos la mención de nombres propios de 3 mujeres, seguidos de la expresión y otras muchas. Fíjense en el griego, kai, alai, polai. Esta distinción, que se destaca tanto en Marcos como en Lucas, puede indicar que el maestro era seguido por un grupo estable de mujeres, mientras que muchas otras subieron con él a Jerusalén para la Pascua sin pertenecer a su séquito habitual. Sin embargo, en Lucas 24, del 9 al 12, los nombres de las 3 mujeres son distintos: María Magdalena, Juana y María la de Santiago, lo que hace difícil precisar la composición del conjunto específico de seguidoras. El único nombre común a las 3 listas es el de María Magdalena, lo que permite aventurar la hipótesis de que esta mujer
ocupaba un lugar de preeminencia entre las demás. Los verbos seguir, acolutseo, y servir, diaconeo, sugerían a un lector cristiano proveniente del paganismo la idea de un servicio inferior relacionado con lo doméstico, por ejemplo, las comidas, cuya preparación se encomendaba a las clases inferiores. Y el uso de estos verbos en Marcos y en Lucas parece reforzar esta idea, ya que aparecen en contextos de viajes por parte de Jesús. De ahí que considerarlas discípulas, como sostiene Antonio Piñero, nos alejaría de la verdad histórica. De la misma opinión es François Bobon, quien sostiene que para la sensibilidad de aquella época, la libertad de Jesús para llamar discípulas a unas mujeres resulta inconcebible. Por eso pusimos en el título las seguidoras de Jesús. Porque el término discípulas podía llegar a ser un poco fuerte para la época, ¿no? Discrepamos aquí con la hipótesis de Joseph Meyer, el autor del famoso libro Un judío marginal, que sostiene que la ausencia del término discípula, en griego macetria, puede obedecer a que el mismo no aparece en arameo. En cambio, discípulo, macetés, en arameo es talmidá y en hebreo talmid. ¿Y por qué discrepamos? Porque la redacción de los evangelios se hizo directamente en griego y no como traducciones de ambas lenguas semíticas. Los evangelios no son traducción, ni del arameo ni del hebreo. Por lo tanto, no tienen por qué subyacer esos supuestos, esos términos. Así, por ejemplo, en el libro de los Hechos, la palabra macetria, discípula, aparece en varias ocasiones, pues se le aplica a una mujer llamada Tabitá, que habitaba en Jope, que colaboraba con la comunidad cristiana, que murió y que fue resucitada por Pedro, tal como lo podemos leer en Hechos 12:12. A María, también se la llama con este término, a María la madre de Marcos, que recibe a Pedro en su casa, y a Lidia de Filipos, seguidora de Pablo y Silas, tal como aparece en el capítulo 16 del libro de los Hechos. En la obra de Lucas, el verbo diaconein, que es servir, también se refiere al servicio de las mesas. Bueno, recuerdan ustedes el famoso pasaje del nombramiento de los diáconos en Hechos capítulo 6, cuando dice, no parece bien que nosotros, o sea, hablan los apóstoles, dejando a un lado la palabra de Dios, nos empleemos en servir a las mesas. Acerca de Juana, se nos dice simplemente que era casada y esposa de un funcionario de Herodes, Antipas. En cambio, no hay ninguna referencia al estado civil de María Magdalena ni de Susana. En cuanto a María, la madre de Santiago el Menor y de José, se la ha querido identificar con la madre de Jesús en base al texto de Marcos, en que se menciona a los miembros de su familia. Vamos a ver aquí el famoso texto de Marcos 6, Marcos 6:3, que aparece allí los nombres de los familiares directos de Jesús, que dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Pero tal asociación resulta poco probable porque no hay razones para que se suprima la mención a los otros dos hermanos. Es decir, de identificar a esta María que estamos diciendo como la madre de Santiago el menor y de José, porque se estaría suprimiendo la mención a los otros dos hermanos, ¿no? Que serían Judas y Simón en el texto de Marcos 15, 40 y 41. También llama la atención que se refiera a María como la madre de Santiago el menor y de José, y no como María su madre. En el cuarto evangelio se mencionan distintas Marías al pie de la cruz. Cuando dice, por ejemplo, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jerónimo, en defensa de la virginidad perpetua de María, en su réplica a Elvidio del año 383, ¿qué es lo que hace? Une los pasajes de Marcos 6:13, 15, 40 y 41 y Juan 19:25. ¿Para qué lo hace? Para sostener que esta María
era la mujer de Cleofás, a quien identifica a su vez con Alfeo, a quien Pablo llama apóstol y hermano del Señor en Gálatas 1:19. Escritores posteriores a Jerónimo apoyaron su teoría afirmando que Alfeo es una variante del nombre Cleofás, en arameo Calfai. A su vez, identifican a Simón y Judas de Marcos 6:3 con Simón el Zelota, nombrado como discípulo de Jesús en Lucas 6:15, y a Judas con el autor de la epístola, que está antes del Apocalipsis, ¿verdad? Esto sumado a que, según Jerónimo, la otra María, la mujer de Alfeo Caifás, que es el mismo nombre según Jerónimo, sería hermana de la madre de Jesús y salvaría la hipótesis de la virginidad perpetua, ya que los hermanos que se mencionan allí, aquí en Marcos 6:3, serían primos, es decir, hijos de su tía. Pero esta defensa es muy difícil de sostener por distintas razones que hacen tanto al vocabulario griego, idioma en el que se redactaron los evangelios, como al hecho poco creíble de que haya dos hermanas que tengan el mismo nombre, María, sin una precisión ulterior. Por otra parte, el argumento de Jerónimo se basa en que la palabra griega hermano, adelfos, puede significar también primo o pariente, especialmente en escritores con mentalidad semítica, ya que el hebreo no tiene una palabra para primo. Y en tal sentido, la Biblia hebrea utiliza el término más genérico hermano, como puede comprobarse en Génesis 14:14, Primera Crónicas 23 y Levítico 10:4. La debilidad de este argumento radica en que el griego en que se escribieron los evangelios es redaccional y no de traducción de una lengua semítica, lo mismo que dijimos hoy. Por lo tanto, un lector griego en el siglo I entendería muy bien la diferencia entre hermano y primo, ya que el griego tiene una palabra precisa para este último sustantivo, primo, que es la palabra anepsios. Entonces no se explica por qué se utilice, eh, digamos, adelfos en vez de anepsios. Además, estos supuestos primos jamás son mencionados en el Nuevo Testamento junto a sus padres biológicos, Alfeo y la otra María, sino junto a la madre de Jesús, es decir, su tía, según la teoría de Jerónimo. En resumen, desde los evangelios reconocidos por la Iglesia, nada más podemos saber sobre la identidad de esta María, la madre de Santiago el Menor y de José. Los nombres de las tres mujeres en el texto de Marcos se repiten hacia el final de este evangelio en la escena en torno a la tumba vacía, que esto está precisamente en Marcos 16:1, cuando dice, es el texto que tenemos aquí, y pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron perfumes con el fin de ir a ungirle. Bueno, dada la constante mención a María Magdalena, podemos pensar que se trataba de la más importante entre sus seguidoras. Si la Magdala de la que procedía se puede identificar con la Tariquea o Ciudadela de la Sal, de donde secan el pescado, de los romanos, mencionada por Flavio Josefo, entonces se puede aventurar que era originaria de una villa cercana al lago de Galilea, entre Tiberíades y Cafarnaú. Allí pudo haber conocido a Jesús y a sus discípulos galileos que se dedicaban a la pesca, como Pedro, Andrés y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Lo único que sabemos de ella antes de seguir a Jesús es lo que refiere el texto de Lucas 8:1 al 3, que de su cuerpo habían sido expulsados 7 demonios, expresión que no autoriza en absoluto a identificarla con una pecadora pública, como lo hizo la tradición cristiana más tardía, ¿no? A través de León I, por supuesto. Y a partir de allí comenzó la fama de María Magdalena como prostituta, de lo cual no hay absolutamente ninguna indicación en los textos para entender esto así. Eh, lo que hizo León fue unir varias mujeres de los evangelios, o sea, la mujer adúltera de Juan 8, la mujer que cuando Jesús fue a comer a la casa de Simón el fariseo se soltó los cabellos, enjugó
regó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Entonces, juntó a todas estas mujeres, que esa mujer sí podía haber sido una mujer que se dedicaba a la prostitución, y la identificó a María Magdalena con todas ellas. Entonces, de ahí sale la fama de Magdalena como prostituta. Que no hay, ya digo, históricamente ninguna mención desde los textos que pueda certificarlo. Bien, bueno, los arqueólogos tienden a identificar esta villa de Magdala con el nombre arameo Magdal Nurairía, Torre del Pescado, un pueblo importante que en la antigüedad era conocido como la Tariquea y que tenía mucho que ver con el comercio del pescado. Por otra parte, el tema de la expresión de que salieron de su cuerpo 7 demonios puede significar que había estado gravemente enferma, según el sentido hiperbólico del número 7 en la Biblia, y ante la creencia popular de que las enfermedades eran provocadas por demonios. Pero de ninguna manera se entiende que son espíritus de lujuria, como se ha hecho creer, para esa fama que se le ha atribuido a María Magdalena. La figura de María Magdalena adquiere un papel protagónico en el cuarto evangelio, recién, donde lo demuestran estas intervenciones. Fíjense ustedes. Es la primera persona a la que se aparece el resucitado y también la primera ante quien se identifica. En segundo lugar, es la que promueve la acción misionera. Y en tercer lugar, es la que se anticipa a ir al sepulcro en la madrugada del domingo de la resurrección, como lo ven aquí. Bueno, como señala García Bazán, la incredulidad por parte de los discípulos masculinos a la noticia de la resurrección dada por María Magdalena revela una tensión en la redacción de los evangelistas entre seguidores masculinos y femeninas, que se evidencia en Lucas 14:26, donde prácticamente se hace nula la necesidad de reclutar mujeres para el seguimiento de Jesús. Cuando dice allí, si uno no viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esta tensión es resuelta en dos orientaciones distintas según la naturaleza teológica de los escritos. Por un lado, los escritos lucanos, es decir, el tercer evangelio y los hechos, tratan de poner de relieve que son los varones los que actúan y tratan de compensar la tendencia en favor del discipulado masculino, introduciendo la figura de María, la madre. De este modo intentan diluir la disputa con motivaciones más teológicas que históricas. Bien, veamos a continuación la relevancia de lo femenino en las fuentes gnósticas, principalmente en las figuras de María Magdalena y de Salomé, que son las dos discípulas de las que más se habla. Entonces, en las fuentes gnósticas. Según un texto que apareció en Nag Hammadi, en el Códice 3 de Nag Hammadi y en el cuarto lugar del Códice 3, que se llama La sabiduría de Jesucristo, que es un diálogo de revelación escrito en forma de evangelio, dice que además de 12 discípulos, eran 7 las mujeres que seguían a Jesús después de su resurrección. Dice así, después que se levantó de entre los muertos, sus 12 discípulos y 7 mujeres seguían su enseñanza. Y esta noticia se corrobora en el texto que sigue más abajo, que es el primer Apocalipsis de Santiago. Dice, yo estoy satisfecho y ellos son, bueno, los corchetes con punto suspensivo indican las lagunas en el texto del códice, ¿no es cierto? Y ellos son mi alma. Incluso te pregunto otra cosa. ¿Quiénes son estas 7 mujeres que han sido tus discípulos? Y mira que te bendicen las mujeres todas. Yo también estoy admirado cómo vasos impotentes se han tornado fuertes por una percepción que hay en ellos. Más adelante, el mismo primer Apocalipsis de Santiago nos ofrece los nombres de 4 de esas mujeres. Dice, ahora, lejos de ti toda ilegalidad, y está atento, no vaya a ser que te envidien. Si dices estas palabras de esta percepción, da ánimo a estas 4, Salomé y María,
y Marta y Arcione, pero primicias de los, bueno, está dañado el texto arriba para que se manifieste la potencia de Dios. Lo corruptible ha ascendido hacia lo incorruptible y el elemento de la feminidad ha alcanzado su elemento de masculinidad. Perdón. Es posible que dos de las tres mujeres restantes, cuyos nombres aquí no se mencionan, sean María la mujer de Cleofás y María la madre de Santiago el Menor y José. La María que aparece en el texto, a continuación de Salomé, posiblemente la de Zebedeo, o sea, Zebedeo padre de Santiago y de Juan, puede ser María de Betania, por estar seguida de Marta, las dos hermanas que estaban, las hermanas de Lázaro. Pero también resulta plausible que los tres nombres que faltan en este texto dañado del primer Apocalipsis de Santiago se completen con la otra versión del mismo Apocalipsis que aparece en el Códice Chacos, donde está el Evangelio de Judas, descubierto en el 2006. Ante la pregunta acerca del destino de aquellas tres, si han perecido y no han sufrido, si ellas poseían méritos y fueron perseguidas por otros, y se han dicho sobre ella cosas que no son ciertas, Jesús responde lo siguiente. Dice, estas se han alejado precisamente del lugar de la fe, el conocimiento oculto. Esto es lo que mencionaba hoy Carolina en el en el subtítulo del libro, el conocimiento oculto, Tecnosis en Apócrifo, significa eso, el conocimiento oculto, porque la gnosis es precisamente el conocimiento del oculto. Estos son los nombres de las tres, Zafira, Susana y Juana. Mira, te lo he revelado todo y no eres un extraño para estas mismas palabras. Bueno, recuerden ustedes que los nombres de Susana y Juana ya aparecían en Lucas 8, 1 a 3. En cambio, Zafira puede estar vinculada a la referencia de Hechos 5, del 1 al 11, en que se la indica como esposa de un tal Ananías. De ser así, se trataría del matrimonio que experimentó un final terrible, fulminante, al haber sido denunciados por Pedro de guardarse un resto del dinero de la venta de una propiedad, con lo cual atentaban contra la comunidad de bienes que se practicaba en ese grupo de cristianos. Recuerdan ustedes el episodio ese dramático, ¿no? El último párrafo citado del texto de Nahum Madi, del Apocalipsis de Santiago, se corresponde con un pasaje del comienzo del mismo Apocalipsis, en que se indica que la feminidad terrestre es precedida por otra anterior, la feminidad de la Sofía pleromática, que atrae hacia sí a la Sofía inferior o a Jamot, para que su neuma femenino se complete y plenifique con el masculino como principio complementario de la Sitziguía. Vamos a pasar los textos. Seguimos siempre con el primer Apocalipsis de Santiago. Cuando yo menciono el término Ahamot, eh, hago una breve aclaración. El Ahamot en hebreo es el plural de Jokmah, sabiduría, y se refiere a las dos sabidurías del mito gnóstico, es decir, la sabiduría pleromática, la que está en la intimidad divina, experimentó una caída por ignorancia, como ya sabemos, y la Sofía caída del pleroma se llama Sofía Hamot. O sea, Sofía, ¿por qué? Porque ya al tomar un nombre hebreo, indica que está en la región inferior a la divina, porque el Dios del Antiguo Testamento, el demiurgo, el Dios hebreo, es psíquico, no es neumático, o sea, no tiene, digamos, la naturaleza superior de la gnosis. Entonces toma nombre hebreo en vez de griego. Y se refiere justamente a Hamot, un plural, porque son dos sabidurías, la caída infrapleromática y la que permanece en el pleroma. Bueno, fíjense que el texto dice así, ¿no? La Sitziguía es la pareja, el par incluso andrógino. Dice, el Señor es el que me ha dicho, atiende pues el cumplimiento de mi redención. Te he indicado esto, Santiago, hermano mío, porque no te llamo por azar, hermano mío. Tú no eres mi hermano de acuerdo con la materia. Yo, sin embargo, soy antes que tú,
ya que has preguntado sobre la feminidad. Y ahora fíjense, existía la feminidad con minúsculas, pero no era anterior a la feminidad con mayúsculas, es decir, la de Sofía. Otros textos gnósticos insisten en la necesidad de la eliminación de las obras de la feminidad por considerar que la mujer es el vehículo inmediato de la generación animal. Así, por ejemplo, el diálogo del Salvador, una revelación gnóstica impartida por Jesús después de su resurrección a Mateo, Judas y María, muy probablemente la Magdalena, esta María interviene allí 13 veces en diálogo con Jesús, en igual importancia y consideración que los discípulos varones, porque Mateo solo pregunta 10 veces y María Magdalena pregunta 13 veces. El único que la supera en el número de intervenciones es Judas Tomás, el hermano gemelo de Jesús, según la tradición, quien lo hace en 16 ocasiones. Pero así como esta obra contiene un elogio hacia María Magdalena, por otra parte presenta una opinión negativa sobre las mujeres, en tanto éstas resultan más inmediatas a la generación carnal. En el primer caso leemos lo siguiente. Fíjense el segundo texto, que es el del diálogo de Salvador, que dice: María dijo: Dime, Señor, ¿para qué he venido a este lugar? ¿Para obtener algún provecho o para sufrir detrimento? Y dijo el Señor: Tú manifiestas la abundancia del revelador. Con estas palabras se pone a María Magdalena en la condición del gnóstico perfecto, que ha comprendido bien y es capaz de manifestar correctamente la verdad en su anuncio. Pero más adelante, en el mismo libro, fíjense el tercer texto, interviene Mateo, quien cita las palabras que les dijo el Señor, y dice: nos dijo, o sea, Mateo está diciendo que Jesús les dijo lo siguiente: orad en el lugar en que no hay mujeres, lo que significa aniquilad, catalien, las obras de la feminidad, no porque haya otra manera de engendrar, sino para que cese la generación. María dijo: no serán eliminadas jamás. Y dijo el Señor: ¿quién sabe que ellos no destruirán? Y se corta el texto. Y Judas, o sea, Judas Tomás, el dídimo, dijo a Mateo: destruirán las obras de los arcontes. De este modo estaremos preparados para ellos. Ya voy a explicar un poco este texto cuando leo los otros a continuación. Así avanzamos. En el llamado Evangelio de los Egipcios, acá quiero aclarar porque hay dos Evangelios de los Egipcios. Uno que cita Clemente de Alejandría en los Estrómata y otro Evangelio de los Egipcios que es el que está en Nag Hammadi, ¿no? Entonces son distintos. El que cita Clemente habla del rechazo a las posturas encratitas, donde aparece algo semejante. El encratismo es aquella tendencia muy fuertemente ascética, que estuvo muy presente en el cristianismo de los orígenes, donde se rechaza el matrimonio justamente por el acto sexual, ¿no? Bueno, Juan Casiano es el encratita más conocido. Hubo también en cierta parte del judaísmo un encratismo muy fuerte, como se puede ver en el testamento de los 12 patriarcas, el primer testamento, el testamento de Rubén. Este es un libro llamado deuterocanónico o apócrifo, que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no es reconocido por los judíos, y allí, tampoco por los cristianos. El testamento de Rubén es fuertemente engratita. Bueno, leo el texto de Estrómata 3 de Clemente. Dice: además, hay que refutarles retorciendo los argumentos de sus adictos. Está hablando Clemente de Alejandría. De esta manera: cuando Salomé pregunta al Señor: ¿durante cuánto tiempo tendrá poder la muerte? Sin entender la vida como un mal y la creación como algo perverso, él le respondió: mientras vosotras las mujeres sigáis engendrando. Con ello le quería manifestar la causalidad de la naturaleza, a un nacimiento sí una muerte de manera universal. Y más abajo dice: de otra parte, los que se oponen a la creación de Dios
en nombre de su eufemística continencia, de eso es la encrateia, aducen el célebre dicho referido a Salomé que ya hemos mencionado anteriormente. Se encuentra, me parece, dice Clemente, en el Evangelio de los egipcios. Se dice que también el Salvador dijo, he venido a destruir las obras de la mujer, donde la mujer sería la concupiscencia y las obras la generación y la corrupción. A lo que se está refiriendo acá, justamente, es al hecho de que la generación física, la generación biológica, es una generación inferior, porque le sigue la muerte. La verdadera generación es la generación en la gnosis, la generación espiritual, porque el neuma es inmortal. Entonces, el tema de la mujer, mucho más cercana a la reproducción, a la aportación de la vida biológica, es justamente vista como algo a destruir. El Evangelio de Tomás, que presenta como primer receptor de la tradición directa de Jesús, la tradición directa de Jesús, a su hermano Santiago el Justo, en griego Dicaios, y como segundo en la línea masculina, a Tomás el Dídimo, su mellizo, hace lo propio respecto de la línea femenina y considera en primer lugar a María Magdalena. En el Logion 21, vamos a verlo, en el Logion 21, la Magdalena aparece bajo la forma Mariam, una más de aquellas con la que el nombre María se registra en los escritos neotestamentarios y en el griego de las 70, que puede ser María, Marián o Marianme o Marianne, ¿no? Suelen aparecer así. Quiero ver si no he saltado un texto. No, voy a pasar directamente al Logion 114, porque después van a ver ustedes que en español, María es la traducción de la voz latina María, y la variación Marianne puede obedecer a que se ha querido evitar en la versión griega el origen bárbaro del nombre Mariam, para lo cual los nombres propios griegos debían terminar en vocal o en las consonantes ni, pi o sigma final, para que no suenen como bárbaros, ¿no? En el Evangelio de Tomás, entonces, el Logion 114, el último de este Evangelio, se hace intervenir a Simón Pedro, quien cuestiona la presencia de María. Fíjense ustedes. Bueno, acá tienen estos textos. Dice, los discípulos dijeron a Jesús, sabemos que tú nos dejarás. ¿Quién es el que será grande sobre nosotros? Y Jesús les dijo, donde quiera hayáis ido, os dirigiréis a Santiago, por cuya causa fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir, Jesús está delegando la tradición de su autoridad en Santiago, en su hermano Santiago. El otro dice, dijo María a Jesús, este es el Logion 21, ¿a quién se parecen tus discípulos? Él dijo, son semejantes a niños pequeños instalados en un campo que no es suyo. Cuando venga el dueño del campo, dirán, dejadnos nuestro campo. Ellos se desnudan en su presencia para devolverles el campo. Justamente. Bueno, la comparación de los discípulos con niños pequeños indica que son imperfectos. Están en un campo que no es suyo, porque controlan la iglesia como si fuese suya. Pero cuando vengan los verdaderos discípulos, los dueños del campo, es decir, los gnósticos, tendrán que desnudarse del revestimiento de la sabiduría y mostrarse tal cual son, despojados de la gnosis, y por lo tanto tendrán que devolver el campo a sus verdaderos poseedores que pertenecen al cuerpo de la iglesia de los espirituales, no de la iglesia visible. Ese es, en el fondo, el sentido del texto. Bien, vamos al último texto que aparece aquí. Simón Pedro les dijo, que María salga de entre nosotros porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, mirad, yo le impulsaré para hacerla varón, a fin de que llegue a ser también un espíritu viviente semejante a vosotros los varones, porque cualquier mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Bueno, una vez más, en clave gnóstica, hacerse varón significa pasar de lo imperfecto femenino a lo perfecto masculino.
ya que todo espíritu de varón o de mujer terrestres en la carne, todo espíritu, ya sea de varón o de mujer, en la carne el espíritu, el neuma es femenino. Y solo al recibir la gnosis se vuelven conocedores completos de la revelación. Solo cuando en la instancia escatológica final de la entrada del neuma femenino en la cámara nupcial, o sea, al pleroma divino, el matrimonio místico con el ángel correspondiente masculiniza el neuma, y ahí lo imperfecto pasa a lo perfecto. No olvidemos que en el hebreo, ruaj es hebreo, es femenino, quiero decir, y pasó al griego neuma como género neutro, pero sigue manteniendo la naturaleza femenina para los gnósticos. Cualquier espíritu, cualquier neuma, ya sea en varón o en mujer. Pero respecto del reino, la diferencia varón-mujer no tiene importancia alguna, como se afirma en el Logion 22, según el cual los sexos recíprocos y aislados, una vez reunificados, sin la contradistinción entre ambos, son los que lo alcanzarán. A ver si podemos ver el texto. Jesús, este texto es del Logion 22 del Evangelio de Tomás. Dice, Jesús vio a unos pequeños que mamaban y dijo a sus discípulos, estos pequeños que maman son semejantes a los que entran en el reino. Les dijeron, entonces haciéndonos pequeños entraremos en el reino. Jesús les dijo, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo de adentro como lo de afuera, y lo de fuera como lo de adentro, y lo de arriba como lo de abajo, de modo que hagáis lo masculino y femenino en uno solo, a fin de que lo masculino no sea femenino, ni lo femenino sea masculino. Cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Según Clemente, el Evangelio de los egipcios va en la misma línea, pero el alejandrino pone estas palabras en boca de Julio Casiano. Fíjense el texto este que voy a leer de los Estrómata 3, que dice, por eso dice Casiano, al preguntar Salomé cuándo se conocerán estas cosas de las que hablaba, respondió el Señor, cuando piséis las vestiduras del pudor y cuando los dos vengan a hacer una misma cosa, y el varón junto con la hembra no sea ya ni varón ni hembra. Pues bien, ante todo nosotros nos encontramos esa opinión en los cuatro evangelios. No encontramos esa opinión en los cuatro evangelios, sino en el que es según los egipcios. Estas ideas encratitas aparecen de manera patente en el Evangelio de Felipe. Ahora vamos a ver un lote de textos del Evangelio de Felipe, que es de inspiración valentiniana, por supuesto, que presenta una asociación entre la separación de sexos y la muerte. Dice, a ver si podemos pasar el texto. Mientras Eva estaba en Adán, no existía la muerte. Cuando ella se separó de él, sobrevino la muerte. Si ella vuelve a entrar y la recibe, no habrá más muerte. Este evangelio expone el sacramento de la llamada cámara nupcial, al cual yo me refería hace un rato, que anticipa la unión futura y definitiva del espíritu del gnóstico, que es femenino, con su contraparte celestial masculina, para volver a la androginia original, o sea, la pareja perfecta. Por eso el Evangelio de Felipe 70, el parágrafo 70 del Evangelio de Felipe dice, si la mujer no se hubiera separado del varón, no habría muerto con el varón. Su separación significó el comienzo de la muerte. Por esto vino Cristo, para rectificar la separación acontecida desde el principio y de nuevo unirlos a los dos, y para dar vida y unir a los que se habían muerto por la separación. Por su parte, la mujer se une a su esposo en la cámara nupcial, y los que se han unido en la cámara nupcial ya no se separarán. Por ello Eva se separó de Adán, porque ella no se había unido a él en la cámara nupcial. En el principio hubo una unidad que no daba lugar a múltiples dimensiones, tales como arriba y abajo,
adelante y atrás, derecha e izquierda, así como tampoco separación de sexos, es decir, ni Adán ni Eva, sino el anthropos andrógino. Por la culpa de la mujer vino la separación, a la que siguió la muerte. En la exégesis valentiniana, esa dualidad se expresa en diferentes estadios, paralelos entre sí. En la de Sofía y el Salvador, en la de Eva y Adán, en la del espíritu y el alma vuelta a la materia, ¿no? Porque, bueno, hay que ver los mitos de decisión valentinianos allí, que son muchos. Por otra parte, este es el evangelio más explícito, el de Felipe, en cuanto a las relaciones de Jesús con María Magdalena. Fíjense ustedes, dice, es otro pasaje del Evangelio de Felipe, dice, tres mujeres caminaban siempre con el Señor. María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, que es denominada su compañera. Así pues, María es su hermana y su madre y su compañera. Bueno, la identificación en una misma mujer como hermana y madre ya nos advierte que la interpretación de este oscuro pasaje no puede ser literal y que tiene una profunda carga simbólica. El término compañera, que es koinonos en griego y jotre en copto sagídico, en el ideario de los textos de Nag Hammadi pueden designar una unión sexual, conyugal, como también de acompañante o como consorte espiritual. Por lo tanto, para resolver esto, hay que recurrir al contexto del mismo Evangelio. Dice así, la sabiduría, vamos a cambiar, la sabiduría, denominada estéril, es la madre de los ángeles y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos sus discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar. Ellos le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador les respondió y les dijo, ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Un ciego y un vidente, estando a oscuras, no se diferencian entre sí. Cuando llega la luz, entonces el vidente verá la luz, y el que es ciego permanecerá a oscuras. El Señor dijo, bienaventurado el que es antes de llegar a ser, pues el que es, ha sido y será. Incluso esto se relaciona con el Logion 19 del Evangelio de Tomás, en que Jesús dijo, feliz el que era antes de llegar a ser. Si os hacéis mis discípulos y escucháis mis palabras, estas piedras os servirán, porque tenéis 5 árboles en el paraíso que no se mueven ni en verano ni en invierno ni caen sus hojas. El que los conozca no gustará de la muerte. O sea, se está refiriendo al gnóstico cuya naturaleza es consustancial con la divina. De ahí que dice, bienaventurado el que es antes de llegar a ser, por la consustancialidad de la naturaleza, justamente, ¿no? Bien, ahora, uno de los elementos principales y que tanto ruido ha traído y que de manera tan irresponsable ha sido usado en la literatura no especializada, por supuesto, es el tema eh, de la palabra boca, es decir, que Jesús la besaba en la boca. Porque uno de los elementos principales a tener en cuenta para una correcta interpretación en el sentido gnóstico del pasaje tiene que ver con la palabra boca, que en el texto fue reconstruida, porque el manuscrito justo presenta una laguna en ese sitio. Y Schenke, por ejemplo, ha restituido aquí la palabra boca, que había sido reemplazada por otros investigadores, para que no quede mal, por la palabra mejillas, en copto, uoge, o frente, tecne en copto también, que son posibles, porque ambas son posibles en copto. La elección de Schenke parece ser la más adecuada, boca, a la luz del mismo Evangelio de Felipe y de otros textos de la colección de Nag Hammadi. Así, por ejemplo, el que ven aquí segundo en la pantalla, del 59, del Evangelio de Felipe, que dice, los perfectos conciben mediante un beso y engendran. Por ello nos besamos unos a otros,
recibiendo la concepción por la gracia mutua que hay entre nosotros. O sea, el beso en la boca u ósculo santo era el signo de un rito iniciático en la sabiduría revelada, como puede apreciarse también aquí abajo en el segundo Apocalipsis de Santiago, donde también este discípulo se refiere a un beso de Jesús. Santiago dice, y me besó en la boca y me abrazó diciendo, amado mío, he aquí que voy a revelarte aquellas cosas que los cielos no han conocido, como tampoco los arcontes. Esta sabiduría secreta a la que se accede simbólicamente por el beso, vamos a pasar, les está vedada a los ángeles del demiurgo. El primer Apocalipsis de Santiago, que ven aquí arriba, dice, eh, porque allí es justamente, se refiere al beso de Jesús, ¿no? Dice, y el Señor se le manifestó. Detuvo pues Santiago su oración, lo abrazó y lo besó, diciéndole, Rabí, te he encontrado. En todos estos pasajes que hablan de besos no debe entenderse ninguna alusión a lo sexual. Un apócrifo del Antiguo Testamento, conocido como Odas de Salomón, redactado en época cercana al Evangelio de Felipe, también utiliza el simbolismo del beso, lo que nos permite afirmar que este tipo de expresiones no resultaban extrañas al ambiente religioso de la época, especialmente entre los gnósticos. Por ejemplo, vean el segundo texto de las Odas que dice, me abrazó la vida inmortal y me besó. De ella es el espíritu que hay en mí y no puede morir porque es vida. Es común en los textos valentinianos de la misma naturaleza literaria que el Evangelio de Felipe el recurso a la metáfora del beso como signo de unión espiritual del gnóstico que aún se halla en este mundo. Por ejemplo, en el Evangelio de la Verdad, que es de índole absolutamente valentiniana, incluso se ha llegado a afirmar casi que es de la misma pluma de Valentín, en el Evangelio de la Verdad, los guiones se expresan respecto del reposo eterno que guardan en el Padre en los siguientes términos. Toman posesión de su cabeza, que es reposo para ellas, o sea, para las potencias, y son sostenidas uniéndosele, de manera que dicen que han participado de su rostro con sus besos, aspasmos. Esta selección de textos nos permite comprender mejor el rol de María Magdalena como pareja pleromática de Jesús, una figura netamente religiosa de la que no es posible extraer conclusiones respecto de una supuesta relación sexual entre ambos personajes históricos. El rol protagónico de María Magdalena se destaca también en otro evangelio, que si bien no es canónico, encuentra apoyo en los textos de Marcos 16:9 y Juan 11:9, así como en la tradición posterior, por una tradición que ya estaba presente hacia el año 150, en que probablemente se redactó, y que identificó a la Magdalena con María de Betania, la hermana de Lázaro. Se trata del llamado Evangelio de María, que no apareció, no está en el lote de Nag Hammadi, sino en el papiro berlinense 8502. Eh, la tensión entre María Magdalena y Pedro resulta sorprendente, porque el apóstol reconoce la preponderancia de María en la primera parte, mientras que en la segunda parte la rechaza. Luego de consolar a los discípulos varones, Mariam, que es la forma aramea del nombre María, es reconocida por Pedro en cuanto a la preferida de Jesús. Y dice, Mariam, hermana nuestra, nosotros sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Y a continuación, Pedro pide a María que comunique al resto lo que el Salvador le había revelado como enseñanza secreta. María entonces les transmite una visión que le fue otorgada por Jesús acerca de la psicanodia, es decir, de cómo las almas ascienden al cielo. Esto causa cierto desprecio por parte de Andrés, quien desconfía de lo dicho por María. Y su hermano Pedro se pliega al rechazo de Andrés y dice lo siguiente. ¿Ha hablado Jesús con una mujer sin que nosotros lo sepamos? Y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla. Es que Él la ha preferido a nosotros. Entonces Marian se echó a llorar y dijo a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué piensas?
¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto del Salvador? Entonces Leví, que sería Mateo, habló y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por eso la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos ordenó y prediquemos el Evangelio sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Esto es el Evangelio de María. La animosidad de Pedro hacia María aparece también en otros textos gnósticos. En el Evangelio de Tomás, cuando Pedro dice que María se vaya de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Y en la Pistis Sofía leemos: Señor, no podemos soportar a esta mujer. Es Pedro el que habla, ¿eh? Señor, no podemos soportar a esta mujer que ocupa nuestra oportunidad y no nos deja hablar a ninguno de nosotros. Ella, en cambio, habla a menudo. Pero en Pistis Sofía, el lugar de privilegio de María Magdalena se circunscribe a su rol de interlocutora del Salvador, como puede leerse en los capítulos 1 a 3, mientras que la proclamación de la doctrina de Jesús no le es encargada a ella, sino a los discípulos varones. De este modo, la Magdalena no tiene en esta obra un lugar tan destacado como lo tiene en el Evangelio de Felipe y en el Evangelio de María. El libro cuarto de la Pistis Sofía, procedente de otro autor, revela una oposición entre discípulas y discípulos de Jesús, la misma que existe entre iglesia oficial e iglesia espiritual. Utilizo la traducción que hizo el profesor Francisco García Bazán en el tomo 2 de La Gnosis Eterna. Pedro dijo: Señor mío, haz que las mujeres dejen de preguntar para que también nosotros podamos interrogar. Y Jesús le dijo a María y a las mujeres: dejad lugar a los varones, nuestros hermanos, para que también puedan preguntar. Este pasaje se relaciona entonces con el mismo, con uno anterior del mismo libro cuarto, que sugiere la particular capacidad de María Magdalena para entender el mensaje del Salvador, que no obstante va dirigido a todos los discípulos. Porque María dijo: no me cansaré de preguntarte, pero no te enojes conmigo por preguntarte de todo. Jesús dijo: pregunta lo que quieras. María dijo: Señor mío, revélanos de qué modo las almas son transportadas por despojo, para que entiendan asimismo mis hermanos. Bueno, la curiosidad constante de María es recogida en un tratado de la corriente gnóstica libertina. La corriente gnóstica libertina es una corriente que es la de los llamados fibionitas. Y ese texto se llama Las grandes preguntas de María y está atestiguado por el obispo de Chipre, Epifanio de Salamina. Epifanio de Salamina lo escribió en torno al 380 al Panarion, ¿no? Y la herejía 26 está descrita con crudos detalles que denuncian una liturgia depravada. eh, Está en el capítulo justamente 26, 8 a 2 del Panarion, con connotaciones sexuales realmente grotescas. Y el obispo de Salamina afirma conocer diversas obras de revelaciones atribuidas a mujeres. Por ejemplo, Norea y el Evangelio de Eva, y tres a María Magdalena: las grandes preguntas de María, las pequeñas preguntas de María y el nacimiento de María. El autor del libro cuarto de la Pistis Sofía, conocedor de estas prácticas, presenta a Tomás, uno de los discípulos de Jesús, preguntando al Salvador sobre las mismas. Y la respuesta de Jesús es condenatoria de estas conductas nefandas, lo cual pone muy en duda la acusación que se le hace a los gnósticos de libertinaje sexual. En una fuente maniquea, en copto, conocida como Salmos del Señor Heráclides, María Magdalena es designada como mensajera de su maestro al resto de los discípulos y exaltada al final de esta glosa poética del relato de Juan 20 del 11 al 18, que la presenta como la primera receptora de la resurrección de Jesús. Fíjense este salmo. Dice: Marianne, Marianne, conóceme pero no me toques, retén las lágrimas de tus ojos y conóceme porque soy tu maestro, pero no me toques, porque todavía no he visto la faz de mi Padre. Sé mi mensajera,
entre ellos huérfanos errantes. Aviva tu gozo y acércate a los 11. Los hallarás reunidos en la ribera del Jordán. Gloria a Mariamne, porque prestó atención a su maestro, cumplió su mandato con el corazón henchido de gozo. Gloria y victoria al alma de la Beata María. Bien, la otra mujer a la que se hace aparecer como discípula de Jesús, esto ya es muy breve, ya vamos terminando, ya paso a a las conclusiones casi, eh, es Salomé, que en algunos textos gnósticos se presenta como alguien que tiene una relación conyugal con Jesús. Fíjense, por ejemplo, recordemos que entre los gnósticos el sexo en el matrimonio terrenal está equiparado a la muerte, mientras que la superación de la diferencia sexual en la cámara nupcial se corresponde con la vida. En esta clave hay que interpretar los textos que tienen connotaciones sexuales en las relaciones entre Jesús y sus discípulas. Por ejemplo, un pasaje con estas características marcadas lo encontramos aquí en el Logion 61 del Evangelio de Tomás, eh, respecto de la relación de Jesús con Salomé. Fíjense lo que dice. Jesús dijo, habrá dos descansando en una cama, el uno vivirá, el otro morirá. Salomé dijo, ¿quién eres tú, hombre, y de quién procedes? Has subido a mi cama y has comido de mi mesa. Jesús le dijo, yo soy el que procede del que es igual. Me ha sido dado de mi Padre. Salomé dijo, yo soy tu discípula, Macetés. Jesús dijo, si el discípulo llega a ser igual, se llenará de luz, pero si llega a estar dividido, se llenará de tiniebla. La expresión, has subido a mi cama y has comido de mi mesa, parece ser una alusión a un cónyuge, pero esta metáfora sexual, atribuida a Salomé, debe entenderse en el contexto inmediato de la respuesta de Jesús y en el más amplio del pensamiento gnóstico, porque fíjense, la pregunta de Jesús, ¿quién eres tú, hombre?, surge a partir de la afirmación de Jesús acerca de dos tipos de hombre, uno que se salvará y el otro que se condenará. ¿A cuál de los dos tipos de hombre pertenece Jesús? La respuesta de Jesús a Salomé nada tiene que ver con lo sexual y expone su procedencia del Padre, a lo que aquella responde diciendo, yo soy tu discípula. Y lo que sigue después, si el discípulo llega a ser igual, se llenará de luz, pero si llega a estar dividido, se llenará de tiniebla, concluye que se trata de una pareja espiritual en el sentido gnóstico, una sitziguía, en la cual Jesús y Salomé representan la unión entre maestro y discípula que revela, mientras que estar dividido indica justamente lo contrario. El contexto del Logion es apocalíptico y señala que la discípula perfecta de Jesús, por estar unida a él, no será condenada al fin de los tiempos. Bien, vamos a las conclusiones. De la escasa información que recogemos de los evangelios canónicos, más cercanos en el tiempo a los acontecimientos históricos del fenómeno religioso que significó Jesús de Nazaret, este tuvo 12 discípulos varones y algunas cuantas mujeres que lo ayudaban con sus propios bienes. El contexto es el de la sociedad patriarcal judía del siglo I, tendencia que se refleja en las parábolas y enseñanzas de Jesús, en las que la mujer se presenta en una función social secundaria sin ningún tipo de indicación que permita suponer un reclamo en pos de la igualdad entre varón y mujer. Solo en el cuarto evangelio la figura de María Magdalena parece tener una importancia particular en el grupo escatológico de seguidores, aun cuando se la presenta como una discípula imperfecta que pasa a la perfección por estar atenta a las palabras del Salvador. Como señala Joan Scott, el desarrollo del concepto de género como categoría de análisis aplicable al estudio de las distintas sociedades en la historia no se basa necesariamente en sus condicionantes biológicos naturales, inalterables y universalizadores, como las diferencias sexuales entre varón y mujer, sino en las lecturas que se hagan de las mismas. Las sociedades patriarcales antiguas, estoy leyendo ya las conclusiones, las sociedades patriarcales antiguas definieron la situación de las mujeres en función de criterios biológicos vinculados a la reproducción o sus relaciones sexuales con el varón.
El cristianismo, en general, eh, mantuvo esos estereotipos, pero al identificar la perfección femenina con la virginidad o la abstinencia sexual, se constituyó en una amenaza al orden social establecido, como puede verse en los hechos apócrifos de los apóstoles, que tienen una muy fuerte tendencia encratita. Por su parte, los evangelios y otros escritos gnósticos exaltan dos figuras femeninas como discípulas perfectas de Jesús: María Magdalena y Salomé. Incluso el lenguaje teológico de los gnósticos está lleno de metáforas matrimoniales y sexuales, a punto tal que su intelección incorrecta ha promovido las interpretaciones más fantasiosas en los lectores desprevenidos. Las categorías de femenino y masculino deben ser correctamente valoradas en el marco de la hermenéutica gnóstica, que se vale de arquetipos muy conocidos en la época respecto de lo imperfecto y lo perfecto, respectivamente, que ya podemos encontrar en la obra biológica de Aristóteles. En el libro primero de la reproducción de los animales, Aristóteles dice que la hembra, por una cierta impotencia, por no ser capaz de cocer esperma a partir del alimento en su último estadio, o sea, esto es sangre o su análogo en los no sanguíneos, a causa de la frialdad de su naturaleza, en la fecundación es el macho quien aporta la forma y la mujer aporta la materia. Entonces, ya digamos, las teorías embriológicas de la época ya arrastraban esta supuesta diferencia. En la literatura cristiana primitiva, desde los relatos de las pasiones de los mártires en el siglo II hasta los tratados de virginidad generalizados en el siglo IV, o los relatos hagiográficos sobre las primeras ascetas del desierto, se elogia a las mujeres que renuncian al papel convencional de madre y esposa para abocarse a sus inclinaciones religiosas de mulier virilis. En la complejidad del pensamiento gnóstico, que una mujer se haga hombre o que se presente como la pareja del Salvador, hace referencia a la masculinización escatológica del espíritu humano, tanto de varón como de mujer, que es de naturaleza femenina, y al aspecto trascendente pleromático del discipulado perfecto entre estas mujeres y Jesús. El mundo presente es fantasía e ilusión, propio de la paranoia demiúrgica llamada la desaparición. De ahí que el deseo carnal de procreación y la generación biológica estén desacreditadas entre los gnósticos, para quienes la consumación escatológica está en la recuperación final de todos los espirituales. ¿Es posible hablar de discípulas de Jesús o simplemente de seguidoras y servidoras? Más allá de las consideraciones lingüísticas que ya señalamos, también es posible suponer que la ausencia del término discípulas pueda responder al contexto profundamente patriarcal del judaísmo de la época, lo cual no anula necesariamente la posibilidad de que el vínculo entre Jesús y las mujeres haya tenido la fuerza de un auténtico discipulado. Del análisis de los textos aquí reproducidos, puede concluirse que, en los orígenes del cristianismo, existieron dos corrientes: una de naturaleza apostólica y masculinizante, de orientación petrina, que habría de culminar en la postura dominante de la Iglesia de Roma; otra de carácter discipular y con cierta preponderancia de lo femenino, de orientación gnóstica, que resultaría proscripta en los escritos condenatorios de los heresiólogos, principalmente de Justino Mártir y de Ireneo de León. No obstante, no se desprende del estudio de ninguna de ambas corrientes la posibilidad de una supuesta revolución femenina impulsada por Jesús, como lo pretenden ciertas lecturas feministas de la teología contemporánea. Sí, en cambio, una valoración distinta y superior de la mujer en la tradición gnóstica del cristianismo, respecto de la que encontramos en la parádosis protocatólica, a pesar de las palabras esperanzadoras del apóstol Pablo en Gálatas 3, 27 a 28, una carta escrita antes de la redacción de los evangelios incluso, y que orientan a la superación de lo femenino y de lo masculino como principios contrapuestos. Esto dice Pablo: todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni macho ni hembra, ya que todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ujú. Quedo a Susana, disposición. Horacio tiene, sí, Horacio tiene la mano Sí, levantada hace un rato. Sí. sí, Horacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Carlos y a todos. Yo quería hacer una consulta, no sé si se escucha bien. Sí, Horacio, Sí, 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 se sí, escucha está bien, perfecto, sí. te escucho bien. Cuando estuvo hablando sobre, vamos a decir, el versículo 22 del Evangelio de Tomás, hubo una parte donde decía, donde hombre no será femenino ni mujer será masculino. Creo que ahí hay como una confusión porque me parece por la traducción que yo encontré, decía, lo masculino no ser, o ¿cómo era que dice? Lo masculino no será hombre ni lo femenino mujer. O sea, se niega, o como negando, ni lo propio será el propio, más bien será, o sea, no es que contradiga, no sé si qué traducción está bien, Ah, ahí me yo tengo, confundió. claro, claro, la traducción es la de Trevijano, que dice, cuando hagáis de los dos uno y hagáislo de dentro como... A este te refieres, Horacio, el Logion 22 es ese, ¿no? Sí, Eh, sí, o sea, lo que está diciendo es que los sexos recíprocos y aislados, una vez reunificados, son los que alcanzarán justamente el reino. claro, Mientras estén contradistinguidos en varón entre masculino y femenino, no hay, claro, porque persiste la separación. Ese es el problema. Por eso dice, cuando hagáis lo de adentro sí, igual a lo sí, de sí. afuera, lo de arriba igual a lo de abajo, ¿no? O sea, la búsqueda de la unidad, de la unificación. Bueno, eso era entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Silvia Contaldo. Ah, Agradecimiento, bueno, de muchas personas presentes. Sí, Silvia, te escuchamos. Então, boa tarde, professor. Prazer em ouvi-lo, prazer em conhecê-lo, o prazer em encontrar aqui os colegas. A Suzana, eu falo devagar, despacio, português, e Suzana replica, pode ser? Susana me puede traducir, ¿no? Sí, sí. Sim, 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 sim. É, me pareceu uma ideia muito boa que poderia ser aplicada ao longo da história, a história de menos-valia das mulheres. Um pouquinho antes, o senhor disse que mesmo com uma estrutura, aspas, machista, há sempre uma possibilidade. Não seria, então, essa brecha, no português, brecha, espaço, como se diz, Suzana? É Sí, quando el espacio, uma oportunidade, mas é sí, mais do que oportunidade, uma brecha. Sabe quando você abre um Brecha, caminho assim? brecha, no, Eu acho, sí, una brecha. Sí. é, Brecha, brecha, sí, 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 sim, brechas. eu acho que nós, mulheres e homens também, precisamos de encontrar essas brechas para a gente Eh, não repetir sempre o discurso do patriarcado, porque é patriarcado, não é, professor? eh, Sempre foi. no, claro, Continua sendo. digamos, a ver si entendí bien, si no Susana viene en mi auxilio, Sim, ¿no? Eh, obrigada. sí, la sociedad patriarcal judía del siglo primero justamente marcaba estas diferencias entre varón y mujer. Y el contexto literario de los evangelios canónicos es el contexto de la sociedad patriarcal del siglo primero. Por ejemplo, de ahí el supuesto escándalo de cuando los discípulos ven a Jesús hablando a solas con la mujer samaritana, ¿no? En el capítulo 4 creo, del Evangelio de San Juan. O lo que leímos aquí en el texto gnóstico, dice, es que Jesús
habló con una mujer sin que nosotros lo sepamos. Y dice, y no manifiestamente. Entonces, ahí se dejan ver esas cuestiones. Brecha. Eh, Essa é uma brecha. Brechas, Ahí brechas, está sí, la sí, brecha, sí, ahí sí, estaría brechas. Exactamente, el corte, la distancia. exactamente. E incluso, É. incluso en el Jesús, que esto sí es del Jesús histórico, ¿no? El famoso pasaje de Jesús con la mujer sirofenicia que le pide que sane a la hija, le dice, no es lícito quitar el pan de la mesa de los hijos y dárselo a los perros. Ujú. Entonces, bueno, y dice, bueno, pero hay un diminutivo, sí, pero perro grande, perro pequeño, perro al pie. O sea, el diminutivo no atenúa nada, en absoluto. Pero quiero decir que hay allí, que eso es propio del contexto de la época, ¿no? Incluso la mujer asume esa condición y dice que aún hasta los perrillos que comen de las migajas que caen de la mesa. Eh, Exacto. Entonces, está eso en el espíritu de la época, sin duda. Sí. Por eso yo no veo elementos desde los textos mismos, ¿eh? Ahora, Sim. los de la tradición gnóstica muestran, sí, una mayor estima por la mujer que los de la tradición protocatólica, de tendencia petrina, digamos. Y la tensión entre Pedro y María Magdalena se ve en los textos gnósticos, evidentemente. Professor, na Sí. nossa Sí, língua. Ah, Suzana, no, sí, sí, só um porque luego de Silvia, Facundo, sí. Sí, Pero sí, na perdón, sí, yo no nossa sé Silvia. si língua. respondí, no sé si respondí bien a Silvia, porque Sim, tal vez sim, la eu pregunta. Sí, queria também comentar. Na Bien. nossa língua portuguesa, as pessoas ainda dizem, por exemplo, que Suzana, todavía las Suzana personas dicen, é por muito ejemplo, Susana. inteligente, apesar de ser mulher. Claro, Ah, claro, claro. que hoy se sigue diciendo, Susana es muy inteligente a pesar de ser mujer. Ah, claro, Então, claro. para mim, nós temos que buscar Mm. esses vácuos para dizer, não, eu sou mulher e sou inteligente. E, quem Soy sabe, o mujer y soy Jesus para nos inteligente. escutar. Bom, isso aí já é brincadeira. Obrigada, professor. Gracias a usted, Silvia, un gusto. Gracias. Facundo creo que tiene levantada la mano. Sí, Facundo, Sí, dos cositas. El término apóstol, que a Sí, veces es contrapuesto, no, no contrapuesto, como algunos autores lo presentan como más específico que discípulo, como ajá, discípulo un término más general a cualquier seguidor de Jesús, varón, mujer, quien sea, y apóstol ya es otra cosa, ya son, si bien en algún evangelio, en algún texto no queda claro la diferencia, históricamente se ha diferenciado. Los 12 también a veces claro, claro. discutido como un número simbólico, Exacto, y a como veces número las simbólico, dos sí. listas las dos listas de los 12 no coinciden Exacto. totalmente, digamos. Después la tradición más o menos los acomodó, pero por un lado eso. Por otro lado, el Papa Francisco recupera la figura de apóstola con María Magdalena. Sí, 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 Es sí. interesante, Sí, como sí, la sí. apóstola de Tal los cual. apóstoles. Apóstol Apostolorum. Sí, 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 Apóstola ya. apostolado. Apóstol Apostolorum, incluso la iglesia primitiva lo tenía. ¿Sí? A la denominación, hasta que cae en desgracia con la homilía de León I, ¿no es cierto? Bueno, Sí, sí. pero es apóstol apostolorum, porque es la que es enviada por Jesús a comunicar a los varones, a los demás, Sí, sí, la sí, sí. noticia de la resurrección, evidentemente. Digamos, en eso es bastante disruptivo lo de Jesús, Sí, sin llegar a ser una revolución, como usted dice, pero es claro, bastante disruptivo en una sociedad machista que se dirija a las mujeres, totalmente, totalmente, digamos. sí, sí, Y después, sí, una cosa que le comparto que me quedó esto así, como haciendo ruido, lo de la orientación petrina, porque hasta que la iglesia, podríamos decir, hasta que Roma toma preponderancia, los primeros siglos no es tan marcado, no es la Roma de hoy, digamos, siempre fue la primus inter pares.
la iglesia Sí, de Roma, pero todavía están los otros focos, los otros centros, no, no, claro. Antioquía, Alejandría, que tienen una fuerza, incluso si mal no me acuerdo si es Niceo o qué concilio, el obispo de Roma no participa. Obviamente le Nicea, mandan las actas para que Nicea, él, claro, Nicea, le dé un visto Nicea. bueno como hermano mayor, pero se puede realizar sin él. Entonces, Exactamente, eso es, claro, lo que pasa es que, bueno, por ahí hay otra cosa, ¿no? Ya vuelvo a lo que me dijo de la tradición pretina. Ya en Nicea lo convoca Constantino porque tenía el título de Pontifex Maximum, o sea, es él el que convoca. Y el Papa Silvestre da parte de enfermo y viene el Ocio de Córdoba, es el que toma el lugar en Nicea. Pero cuando los escritos de tradición petrina, porque a ver, convivieron, como usted dice, las tendencias de los 12, el llamado grupo de los 12, que están a la cabeza Pedro y Pablo, justamente, porque fíjese que en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de las apariciones del resucitado, dice, se le apareció primero a Cefas, después a Santiago, que era cabeza del otro grupo de los que llamaríamos judeo-cristianos, ¿no? Que buscaban el parentesco sanguíneo de Jesús, justamente para encontrar el conductor. Y bueno, y por otro lado estaban los gnósticos que fueron echados de la iglesia de Éfeso hacia el año 88, más o menos. Pero Pedro es el, digamos, el que conduce los 12. Incluso sí, el famoso profesor. pasaje de Mateo 16 que le da la primacía a Pedro, es solo el Evangelio de Mateo, que fue escrito en Antioquía, donde ya existía esa tendencia de digamos, del liderazgo petrino. Por supuesto, Roma se consolida mucho después, pero que hay evidentemente una No, no, el tensión. liderazgo petrino es innegable, No, sí, 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 digamos. pero que hay Pero una tensión entre los 12 y los judeocristianos también. ¿Eh? siendo que todos en teoría ahí eran judíos, los 12 también eran Claro, judíos. los 12 también eran judíos, claro, pero hay una cosa con que los 12 no reclaman y que sí reclama la tradición de Santiago, que es el linaje davídico. El linaje davídico, necesario para que se cumpla la profecía de Génesis 49 de que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Gracias. No, por favor, un gusto. Horacio, no sé si Horacio, ¿querés hacer otra pregunta o quedó tu mano levantada? Una Creo pregunta que más, ¿puede ser? sí, sí. Sí, cómo no. Una consulta. ¿Se puede entender cuando Jesús le dice a Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia, pero en el sentido de lo que, de lo que Pedro le dijo a Jesús, en el sentido de que dijo, bienaventurado, bienaventurado eres tú, porque eso no te lo dijo ni carne ni sangre. Entonces, con ese sentido, porque por una revelación. Por eso, o sea, fundar su iglesia a alguien se le ha revelado. No sé si se entiende. Entiendo, entiendo. Bueno, mire, yo si le contesto me voy a meter en lío, pero es por eso, Ah, si le ah, contesto me voy a meter en lío. ah. Pero bueno, ya habíamos dicho, Ezequiel comentó, habíamos dicho justamente que posiblemente el Evangelio se escribió en Antioquía, donde ya existía, al principio tímidamente, pero que después se afirmó con Ignacio de Antioquía a comienzos del siglo segundo, una tendencia al episcopado monárquico. Eso se sabe. Se ve después en las cartas de Ignacio, ¿no es cierto? Ahora bien, ese pasaje de Mateo 16, el contexto es muy claro, porque Jesús comienza preguntando, ¿quién dice la gente que yo soy? Y algunos le contestan, tú dicen que eres que Elías, saben que la esperanza del retorno de Elías estaba siempre presente, otros que eres Jeremías y otros que eres Juan el Bautista resucitado de los muertos. Y ahí recién
interviene Pedro y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque a esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no podía salir de la deducción humana o del cálculo humano la idea de que Jesús fuera el Mesías, el Cristo, porque evidentemente las circunstancias no lo mostraban. Es más, se le había raleado ya a la gente que lo seguía. Entonces, primero, solo por una revelación eso se pudo saber. Eh, de cierto te digo que tú eres Petras, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y ahí vienen las discusiones. Si la roca es Pedro o si la roca es la confesión de fe de Pedro. Es decir, de que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es la convicción o es la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, bueno, otros dicen que el tema de las llaves del reino son las llaves de la sabiduría, las llaves del conocimiento, no las llaves del poder. Porque en el sentido de que fue Pedro el que tuvo la sabiduría revelada de reconocer la verdadera procedencia del Mesías. En fin, el texto da para mucha discusión, por eso no me voy a meter en eso porque requeriría otra, pero no es tan simple de resolver. Bueno, muchas gracias. No, no, por favor. Una pregunta, comentario, Carolina. Carlos. Sí, Carlos tiene levantado la mano. Carlos. Carlos Carlini. Sí, Carlos Carlini, no, sí, Carlos Carlini, sí. Sí, sí, Carlos Carlini. excelente, profesor, muy interesante toda su disertación. Muchas gracias, Yo Carlos, muchas gracias. recuerdo haber una cosa que me impactó en haber leído algo así, que muy superficialmente de los gnósticos, era que la naturaleza espiritual, totalmente espiritual de Jesús. Ah, bien, la Es naturaleza decir, absolutamente lo espiritual. que sí, digamos, yo Sí, soy ingeniero, pero digamos, me impresionó, digamos, cuando, no sé en qué texto, si es en la Pistisofía, que habla de la transfiguración, donde la fotofanía es terriblemente luminosa, superando la radiación del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Es sí. realmente algo, digamos, como que no admiten que, digamos, sea material, Claro, eso responde a histórico. a una No sé, tendencia. es una pregunta general No, que no, no, hago sí, porque sí, me pero no, impresionó no, ese pero pasaje, ¿no? había una Gracias. tendencia justamente en el cristianismo primitivo que se daba en la gnosis valentiniana occidental, no en la oriental. Me refiero a esto. Primero hay que distinguir que los gnósticos valentinianos, Valentín formó escuela, y esa escuela tuvo dos vertientes. La vertiente occidental representada por Ptolomeo, Heracleón, y la vertiente oriental o anatólica, representada por Acciónico, Bardesane y Teódoto, al cual conocimos gracias a Clemente de Alejandría. Y gracias a eso, gracias a los extractos de Teódoto de Clemente, nos pudimos dar cuenta que la cristología de los valentinianos occidentales no es la misma que la de los orientales. ¿En qué sentido? Los occidentales eran docetas. Docetas, ¿qué quiere decir? Que afirmaban que la humanidad de Jesús era una mera apariencia. La divinidad era real y Jesús no era un verdadero hombre. El verbo griego dokein, aparentar, justamente les da el nombre a estos gnósticos llamados docetas. Entonces se discutía entre ambas escuelas si Jesús había provenido de María, ex Mariam, o, o a través de María, per Mariam. Entonces estaba la discusión, porque si compartía la naturaleza humana o no compartía la naturaleza humana. Donde más se ve el docetismo es en Basílides, un gnóstico de comienzos del siglo segundo, que dice que en realidad Jesús nunca murió en la cruz. Lo que murió en la cruz, el que murió en la cruz fue Simón de Cirene, que cargó la cruz, quedó confundido en la multitud y Jesús se reía viendo la escena sentado en la rama de un árbol. Entonces, está todo el tema de que la divinidad de Jesús no podía morir y lo que murió en las cruces es otra cosa, ¿no? Contra esa tendencia del docetismo luchó Ignacio de Antioquía.
Por eso en las cartas, en una carta de Ignacio de Antioquía dice, el Señor comía verdaderamente, bebía verdaderamente, se cansaba verdaderamente. Y todo el término griego alecinos, verdaderamente, indicaba la humanidad absoluta de Jesús. Pero es cierto, entre los gnósticos surgió esa tendencia docetista que negaba la humanidad, o al menos la mostraba como totalmente secundaria. Gracias. No, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Em, Ezequiel había escrito eh, sobre esto que ha dicho Pedro, fundaré mi iglesia, y luego pone justamente lo que acabas de explicar, Juan Ah, Carlos, Doquein, apariencia. apariencia, sí, Norma sí, acertado. Vidaurre, Sí, que sí. agradece muchísimo la conferencia. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muy hermosa exposición de Gracias. Adriano Enrique para todas y todos. Este, agradece. Yo quería hacer un Sí, comentario. Carolina, sí. Bueno, primero agradecer por la conferencia, que es siempre tan claro para explicar cosas tan complejas. Gracias, Más Carolina. que nada los textos gnósticos, que bueno, que por ahí muchas personas los conocemos como, no nos Sí. conocemos en profundidad. Y la verdad que son textos complejos de leer. Y lo que quería destacar es una cosa que, bueno, que aparece en los textos gnósticos, perdón, que es esta cosa de que la mujer se tiene que transformar en hombre, ¿no? Porque Exacto, sí, sí. aparece después en otros textos, bueno, es una idea como que se hace casi un sentido común de alguna manera en cierta tradición, pero qué sé yo, por ejemplo en la descripción final de la Pasión de Perpetua aparece esa misma idea, aparece en otras ideas, Sí. bueno, en otros textos, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces ligada a la idea de la lucha que tiene que dar el alma. Ahora, esta explicación que desde los textos gnósticos me parece que es mucho más clara y como que le da un sentido y un fundamento que está en el fundamento, valga la redundancia, del propio sistema Claro, claro, sí, teológico sí. metafísico, porque en los demás textos em, por lo menos, o yo las literaturas que leí, sí, literaturas, digamos, la bibliografía que he leído, nunca aparece esa fundamentación eh, teológico-metafísica. ¿Qué sé yo? Bueno, por ahí en Gregorio de Niza aparece este mismo texto de Gálatas que vos habías mencionado. Ujú. Pero nada, lo destaco porque me parece una peculiaridad de ese sistema de pensamiento y que es una idea que aparece mucho en muchos textos y que no aparece muy explicado por qué. Exacto, claro, claro. Sí, sí, el gnosticismo da un fundamento a esto, ¿no es cierto? Porque justamente el único neuma masculinizante es el neuma del Salvador, que es el que la plenitud escatológica masculinizará a los, a los gnósticos espirituales, a los que lleguen al pleroma. Entonces, el tema de que la mujer hacerse hombre significa alcanzar la perfección gnóstica, precisamente. Tiene, claro, como decíamos, tiene una explicación metafísica y es la superación de los sexos, volver no tanto a la androginia, sino más arriba, la arsenotelia, porque la arsenotelia, macho-hembra, es anterior a la androginia varón-mujer. Por eso el texto de Gálatas en griego dice macho, no, que se traduce a veces varón-mujer en las Biblias, dice macho y hembra. Ya serán uno en Cristo Jesús. O sea, va directamente al originario, que es la arsenotelia anterior a la androginia, ¿no? Ujú, clarísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carolina. ¿Una otra pregunta o comentario?
Bueno, yo tendría muchísimas, pero solo te voy a hacer una, Juan Carlos, después Espero conversamos. que no sea En difícil, esta espero que no sea, línea de... ¿Cómo? espero que no sea difícil. Pienso que no. Vamos, vamos. En esta cuestión de lo que estaba comentando Carolina, Sí, sobre los gnósticos y también lo que he leído sobre ellos, a mí me interesaría que profundizaras un poco más sobre, si se puede, María ujú, Magdalena como pareja pleromática de Jesús, que me parece que claro. tiene que ver con esto que acabas de decir, Sí, ¿no? sí, justamente. Justamente como, es decir, como la agnóstica perfecta, porque ha comprendido la enseñanza del Salvador. En ese sentido, es la pareja pleromática, por eso es la discípula perfecta, ¿no? Y como decía el colega que levantó la mano hoy, eh, Sí, Horacio. Mela, de la Ah, cuestión de apóstol, porque aparte Facundo, fue la sí. enviada, fue enviada a los demás. Ujú, El- entonces hay toda una predilección allí, justamente, pero en el sentido de la predilección gnóstica. Que eso se ve después en el Evangelio de Felipe. Bueno, el de Felipe es el más explícito en ese sentido, ¿no? Como ujú. vimos con todos los textos. Eh, Gracias, Juan Carlos. No, no, por favor, es contrario. Sí, sí, bueno, esto de la masculinización de las mujeres se ve bastante en Claro. este periodo, Y en mucho. en Sí, el sí, hay pensamiento, toda una cuestión, sí, en el gnosticismo se ve mucho, eso sí. muchísimo, sí, Sí, sí. sí, eso se ve mucho en el gnosticismo, ¿no? Y Eh, es como que quien de algún modo fracturaría esa cuestión, yo me acuerdo del poema de Christine de Pizan, ¿no? Que se va convirtiendo en varón y sin embargo ella quiere ser fuerte, pero por mujer y no por ser varón, ¿no? Tal vez claro, ahí claro, empiezan en este claro. siglo XIII, perdón, XIV, esa por ahí separación o visión desde un lugar diferente. Bueno, no olvidemos que también hay textos gnósticos que son de la tradición setiana, como por ejemplo Ajá, sobre el origen del mundo y la hipóstasis de los arcontes. En la hipóstasis de los arcontes, el Adán recién plasmado es una especie de animal inmenso, o sea, que no se puede poner de pie solo. Está, está postrado. Y es Eva la que lo pone en pie, o sea, es la mujer la que lo yergue al varón. Que eso es muy significativo también. Está en la hipóstasis de los arcontes. Ese es de la tradición setiana. qué bueno. Horacio tiene otra pregunta. Sí, Horacio. Bueno, una pregunta más nada más. En el Evangelio de Tomás solamente Ujú. hay dos menciones, no recuerdo bien qué versículo, en donde Jesús dice a qué se parece el reino de los cielos, em, pero como em, ejemplificado en la mujer. Uno es, no me acuerdo qué versículo dice, que es como se parece a, a que una mujer va por por un largo camino llevando un jarrón con granos y cuando llega a su destino se da cuenta que el jarrón se ha roto y perdió todos los granos que Ujú. tuvo ese accidente. Yo entiendo ese versículo que ese jarrón y que se rompe en el camino y que se le derrama es es una analogía a la menstruación. De la, Eh, una yo no, analogía de a la perdón, menstruación, Ah, a la menstruación, una Juan la analogía a Carlos. la Una menstruación. analogía menstruación. a la menstruación. Lo que pasa es que, claro, la menstruación es signo de la generación animal, que está desacreditada en todo el Evangelio de Tomás. La generación biológica, ¿no? Que siempre se contrasta a la generación espiritual, a la generación gnóstica. Sí, está esa figura y está también la figura de los niños que maman, como semejantes al reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, justamente, que fue Sí. bueno, el famoso logion
43, perdón, el Logion 22 que dijimos hoy, Horacio, el que vos mencionaste hoy, Horacio. Sí. Sí, todo lo que sea el signo de la generación animal está desacreditado. Bueno, no sé. Bueno, está Claudio, bien. Perdón, porque Gracias. está también el tema de la separación, ¿no? Cuando Adán se separó de Eva, sobrevino la muerte. Si volviera a unirse, entonces estaría la vida, todo eso de la necesidad de la reunificación. Eh, Sí, Claudio Rossi tiene una pregunta. Sí, Muy Claudio. gracias. bien, adelante, sí. Eh, bueno, usted trajo a tema el pasaje de la mujer sirofenicia. Sí, Bueno, es como usted dice, o sea, la respuesta es, para mí, ¿no? En mi entender, es tremenda, ¿no? O sea, tremenda, concuerdo, durísima. concuerdo con usted, para mí es la única parte discordante de, digamos, de los cuatro evangelios, serían, ¿no? Sinópticos. Es que yo por Eh, eso creo, sí, perdón, por eso creo que es histórico eso, ¿no? Porque vio que todo el tema del Jesús histórico y todo lo que parece que va en contra del sentido común es histórico allí. Sí, mi pregunta era, porque sí, usted hacía alusión a la respuesta a la mujer sirofenicia como mujer, ¿no? sí. Eh, em, mi pregunta era, yo siempre lo entendí como que o sea, la cuestión, como que el centro allí era como que en realidad lo entendía yo, que no entiendo nada, como que era por ser Claro, sirofenicia, porque no era ¿no? judía, porque no era judía. Claro, exactamente. Eso es lo principal, efectivamente, porque fíjense que después Jesús le contesta, ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Es decir, que está el contraste de Israel y los gentiles, ¿no? Ahí, sí, sí, prioritariamente está eso, sí, es cierto, tiene razón, Claudia, sí. Nada, mi cuestión era, o sea, esa era una la pregunta y la otra era el tema de o sea, de la respuesta que era realmente sorprendente, o sea, bueno, nada, o sea, Exactamente, sí, sí, sí. indagar un poco por eso también. No, me parece correcto. Tal vez allí el énfasis, o sea, el problema no es que sea mujer, sino el problema es que no sea judía. Es evidente por lo que le dice. Porque la cuestión de perros, tratar al que no es judío como perro, porque la respuesta de Jesús a la respuesta de la mujer es, ni siquiera en Israel he visto, como que Israel fuera el único lugar donde se puede suscitar la fe. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Y no, si les Sí, parece, Carolina. podemos, no, que decía que podemos Sí. ir cerrando el encuentro de Ujú. hoy y dejarlo descansar un poco a Juan Carlos, No, Ah, yo estoy muy bien, yo porque estoy muy bien, así que muy contento de estar acá, muy agradecido. Me encantó estar acá y compartir con el público. sí, yo quiero agradecer muchísimo al grupo de hermenéutica de unirse a este evento. Mil gracias, querida Marina, Laura, y bueno, obviamente a Carolina, a todas las personas que nos han acompañado en este momento. Les dejo ahora a ustedes también esta despedida y agradecerte profundamente, Juan Carlos, con un abrazo gigante, Bueno, este momento que hemos compartido y que, bueno, nos has brindado tanto sobre un tema tal vez muy poco conocido para algunos, más conocido para otros, pero siempre es en beneficio de estos aportes, del pensamiento y dejarnos estos elementos para seguir buscando, ¿no? Seguir indagando. bueno, Muchísimas muchísimas gracias, gracias. Juan Carlos. Gracias a todos ustedes, gracias. Muchas gracias.
Graças. Bueno, Obrigada. también desde el Gracias, gracias. Centro de Estudios de Hermenéutica también un gran agradecimiento y celebramos y nos alegra mucho el hecho de que haya concurrido tanta gente y que hayan podido disfrutar este encuentro, porque eh, realmente para un viernes así a esta hora de la tarde tener casi 40 personas reunidas es un lujo, digamos. Muchas gracias y da cuenta de lo interesante de la presentación y de todos estos estudios. Gracias, Muchas Laura. gracias, Muchas gracias por sus doctora. palabras.